en la sección de Crónicas Prohibidas, Terror Real y Oscura Imaginación, en la cual nos pueden ustedes acompañar a contarnos sus historias o pueden escribirnos al correo que va a aparecer aquí para que nosotros las narremos y posiblemente pueden aparecer en el siguiente libro. Bienvenida a nuestros capítulos de Crónicas Prohibidas, Terror Real y Oscura Imaginación. ¿Qué tal te pareció el libro? Muy, muy bueno. La verdad es que es muy, muy terrorífico. ¿Sí? ¿Qué historia fue la que más te gustó? De las primeras que me atrapó fue una de tus vivencias, ¿no? Al final de cuentas me gustaría que me relataras un poco más y a conocer un poco más tu experiencia, ¿no? Personalmente. Porque una cosa es leerla y otra cosa es escucharla. Del brujo Felipe. No, pues totalmente terrorífico. Era una persona que apenas lo veía entrar al negocio. Bueno, ahí está todo el detalle en el cual llegaba él y imponía, y era una persona con presencia, parecía un hacendado rico, y tenía presencia y era muy mal hablado y hablaba con voz fuerte y era muy imponente. Y sí, fue toda una odisea el conocerlo, el descubrir cómo él me fue metiendo a ese mundo que sabía de lejos que existía, pero al final pues todo eran puras leyendas y puros comentarios que había escuchado por ahí de todo eso que pasaba, pero pues la verdad no es lo mismo escucharlo que vivirlo, ¿no? Una experiencia muy fuerte y bueno, pues toda está narrada ahí en el libro y en los episodios que tenemos también en las redes sociales. ¿Y tú qué me puedes contar de alguna vivencia que hayas tenido? Bueno, les puedo contar una vivencia que viví hace como unos días. Visité a uno de mis amigos que actualmente está trabajando demasiado y no habíamos tenido tiempo de vernos y me comentaba él que él aprendió a leer las cartas. Entonces la verdad me llamó muchísimo la atención porque pues obviamente uno escucha eso y dice pues quiero saber mi fortuna, ¿no? Quiero saber qué va a pasar y demás. Pero que tenía alguna evidencia, sí, alguna sensibilidad. claro. Ajá. Entonces me dijo que no podía, ¿no? Que al final de cuentas eso implicaba mucha energía, mucho desgaste y eso no quería hacerlo en ese momento, ¿no? Entonces yo me atreví, como que sentí más confianza y le empecé a contar que igual yo no tengo alguna sensibilidad en la cual a veces puedo percibir, escuchar y ver cosas que pues no están en nuestro mundo, ¿no? O bueno, sí están, pero no están a nuestra percepción principal. Sí, que no todos tenemos la sensibilidad para ver que hay algo ahí. Entonces él, como en su forma de saber si sí era real o no, me preguntó que qué veía en la casa. Entonces yo a esto le dije, ¿sabes qué? Yo sí veo, o sea, veo que en las escaleras que tienes hay una persona que está subiendo y bajando desde hace rato. Entonces él se me quedó viendo fijamente y me dijo, júralo, y le dije sí. ¿Y cómo la ves? O sea, ¿la ves la silueta, ves como un manchón? O como muchas veces vemos algo con el rabillo del ojo que cuando volteas ya no está, o borroso. ¿Cómo es como los ves? No, de hecho estábamos, él estaba a un costado mío, pero al costado de él estaban las escaleras directo. Entonces yo veía directamente las escaleras. Fue una visión muy directa y se vio una persona. ¿Cómo lo veía yo? Como si fuera humo, pero subiendo y bajando. Pero al final de cuentas yo sabía que era una mujer. No sabía exactamente, no puedo decirte las características completamente cómo era, pero sabía que era una mujer que estaba subiendo y bajando, y él a esto me dijo, bueno, ya que sé que sí ves, te voy a contar. En esta casa, desde que llegamos a vivir, siempre ha habido una persona, una mujer, pero siempre ha sido como que de espantarnos, de mover y cosas así. No hubo un tiempo en el que a mi mamá no la dejaba descansar ni por las noches ni por las mañanas. O sea que sí había algo ahí. Ajá, entonces ya no le gustaba tanto estar ahí y al principio pues pensamos que se iba a ir en algún momento, pero es fecha, pues ya viste que no. Muy interesante. ¿Y alguna otra experiencia que hayas vivido así de ese tipo? Porque hasta donde sé, he escuchado que tú has visto, o sea, tú tienes esa sensibilidad. Me parece que tuviste alguna en la noche en las que estuviste, si mal no recuerdo, en Calzada Ignacio Zaragoza, creo que ya no había transporte y te fuiste caminando en la noche. Sí, para no hacer el cuento muy largo, igual no había transporte, ya eran más de las 12, casi la 1 yo creo, y tenía que caminar, iba con mis papás, bueno, más que nada con mi papá y mi hermano, y fuimos caminando toda la calzada hasta llegar hasta Metro Guelatao.
En todo el camino, pues obviamente uno ve lo que es la noche, ¿no? Tanto la luna, lo que consume, pero pues igual hay personas que conocemos que tienen un trabajo nocturno y entre otras cosas, pero dentro de eso, en todo el camino, yo veía mucha gente, o sea, yo decía, ¿por qué hay tanta gente, no? Y volteaba y le decía, papá, es que no entiendo por qué hay tanta gente. Y me decía, Fer, ¿Cuál? no hay gente. ¿Cuál gente? O sea, sí hay gente, ya sabes, ¿no? Que se dedican a la noche, pero Sí. no hay más allá gente. Yo le decía, es que las estoy viendo, o sea, es bien, no sé cómo decirlo, muy incómodo porque al final de cuentas ellos me ven. O sea, no es como que pase desapercibido. Ellos me volteaban a ver y me veían y yo decía, ¿qué hace tanta gente, no? En lo que íbamos caminando. Esas presencias te volteaban a ver Ajá, a ti, sentían que ahí estabas. sí, entonces la parte en la que más me dio como que entre miedo y todo fue que ven que han visto que cuando hay algún accidente pues siempre ponen como una cruz, ¿no? Y cosas así, y habían personas al lado de las cruces, ¿no? O sea, no había muchas cruces, pero en donde había cruces sí había personas. Entonces yo decía, pobre gente, ¿no? ¿Qué hace aquí? ¿O por qué está? Y al final de cuentas todo el camino fue así, ¿no? Hubo un momento en el que ya dije, no, ya no puedo ver esto, o sea, ya no puedo seguir. Oye, y la misma pregunta de hace rato, ¿tú las ves como sombras, como No, gente? esta sí como era qué? gente, esta era así gente que tenía rasgos, así como cuando vas al centro, cuando vas en la... Y la expresión de ellos hacia ti te volteaban con, no sé, con extrañeza, Sí, con... sí, como con extrañeza, Como diciendo, como ¿por qué cuando nos ven? conoces a alguien, pero no estás seguro. Que volteas a Ya, ver así como de, lo ¿será? conozco, será... ¿No será? ¿Es o no es? ¿Algo así? Ajá. Entonces así fue todo el camino, Ok. hasta que llegamos al destino. ¿Alguna de esas presencias en algún momento, me parece que las has visto también antes, no es la primera vez, se te ha acercado, te ha querido decir algo? No, pero casi siempre están presentes en mi día a día. O sea, no puedo decirle, sí lo puedo decir que sí los veo, pero hubo un tiempo en el que fue tanto que ya eran tan perceptibles que sinceramente yo sentía que ya no era vida, ¿no? Que era algo desgastante, era algo feo, porque al final de cuentas yo creo que consumen energía, ¿no? Entonces hubo una ocasión en la que de verdad yo ya estaba muy cansada y en su casa, mi casa, Gracias. Gracias. tenemos un comedor. Entonces yo tenía mucha sed. No, pero yo sabía que si me paraba, pues algo iba a ver, ¿no? Pero yo decía, es que yo ya no quiero ver a nadie, o sea, yo quiero volver a mi mundo donde no hay nada. Entonces me acuerdo mucho que esa noche me visitó un descarnado. Y estaba sentada en una silla, o sea, ¿y cómo lo veía? Pues realmente como una persona quemada. Esa es la verdad. Se veía como una persona quemada, no me vio, no puedo decir lo que me vio, pero era así como que me ignoraba y seguía sentada así La silla. en la silla, sobre la mesa. Entonces yo nada más pasé, agarré mi vaso de agua, o sea, no me detuvo pues, pero sí me impresionó mucho ver a una persona en ese estado, ¿no? Yo dije, ¿qué quiere? ¿O qué me va a preguntar? O no sé. ¿Era hombre o mujer? No era un hombre. Wow. Entonces, sí fue algo que dije, no, ya no puedo más. Entonces lo que empecé a hacer fue alejarme un poco más de eso. A mí me encantan las cosas de terror, las leyendas, las películas, muchas cosas, o libros. sea, libros como este. Y también pues todas las cosas, ¿no? Cuando cuentan los compañeros o personas que conozco me gusta mucho escucharlas, ¿no? Pero al final de cuentas sé que es un mundo en que cuando yo entro empiezo a ver y a veces no se para, ¿no? Hasta que pasa algo o demás, ¿no? O sea, últimamente no los había visto hasta que dije, ok, vamos de nuevo. Tal vez ahora ya pueda canalizarlo mejor. Tal vez Ok, haya puedes una manejar persona mejor la que me situación. pueda decir, ¿no? Y pues sí, eso es lo que ha pasado. Impresionante. ¿En algún momento se ha acercado de más a ti que haya sentido algún contacto físico, algún jalón de ropa Sí. en la cama, qué sé yo? Sí, una vez estaba en el cuarto, estaba dormida. Yo en ese tiempo dormía en litera, la parte de abajo mi hermano y yo en la parte de arriba. Y me acuerdo que me dormí, pero por lo regular uno duerme y saca su piecito, ¿no? Para ventilarse y que no le dé tanto calor. Exacto. Y es un punto perfecto, ¿no? Y me acuerdo mucho que yo estaba dormida, pero yo sentía mucha pesadez. Yo decía, ay, no, o sea, no sé si a ustedes se les olvidó el muerto, yo creo que sí.
Y sí, Sí. se siente una pesadez extrema, ¿no? Y dices, no, por favor. No. Y yo ya sabía y me movía. Y Sí, fue ok. tanto como mi desesperación que me estaba moviendo que yo creo que dijo, ay, no se quiere dejar. Y entonces me jaló, o sea, casi me tira de la ¿El cama. pie? Ajá, entonces ahí yo empecé a gritar y pues se despertaron todos. Y yo les decía, es que me jalaron. Y me decían, no, es que nadie te jaló. O sea, bueno, todos estamos dormidos, nadie más te jaló. Y mi hermano me hacía mucha burla, ¿no? Y le decía, bueno, pues que te visite mañana, hacemos cambio. Hicimos cambio de cama y a él también lo jalaron. Ándale. Y ya de ahí como que me dijo, no. Sí, te creo. Una No. pregunta. Eso de retar a las entidades, como por ejemplo, vamos a cambiar de cama para ver si es cierto. ¿Es verdad que cuando los retas se te aparece? Pues yo siento que sí, igual mi hermano no es que sea escéptico, pero a veces me dice, es que te pasan muchas cosas como para hacer tú, ¿no? Y yo decía, es que no, real sí, ¿no? Y había veces que le decía, sí, pues ahí te van mis muertos, ¿no? Entonces al otro día me decía, no te pases, pasé la noche horrible, me duele mucho la espalda, o sea, Como que sí se los aventaste. estuve pensando muchas cosas, me dio la parálisis del sueño, entonces no lo vuelvas a hacer, por favor. Sí, a mí me pasó también en una ocasión con Felipe. Yo me acuerdo que, como te digo, era muy demandante. O sea, él así me hablaba. ¿Sabes qué? Vente. Te traes unas cervezas, te traes un café, unos cigarros y ven para acá. Casi ni me decía para qué, nada más te quiero aquí. Entonces, bueno, pues tenía yo, como lo he comentado varias veces en los capítulos del libro, tenía una afinidad con él de que era una situación en la cual a mí me entretenía mucho el escuchar todas sus historias. Ajá. Era como tener la mano peluda aquí en vivo y a Sí. todo color y contándome sus cosas. A mí me fascinaba todo eso, ¿no? Y bueno, en ese entonces estaba en mi negocio, yo no tenía que cumplir con un horario como tal, entonces podía estar con él hasta altas horas de la noche. Me acuerdo que en una ocasión él me habló, yo ya estaba acostado, casi dormido, empieza a sonar el celular, lo volteo y veo que es él. Y la verdad no quería salir, la verdad no quería hacer nada, yo quería seguir durmiendo. Entonces lo volteé, lo dejé, volví a sonar. Te digo, yo estaba casi dormido y entre sueños sentía como me apretaban el cuello. Pero era tan vívido que hasta sentía cómo se movían las manos y yo me despertaba así como que con el sobresalto, ¿no? Y otra vez, y entre sueños y entre estar despierto, volví a ver el celular y era él otra vez. Otra vez dije, no, me voy a dormir. Y otra vez empezaba a sentir como, te digo, hasta las manos, cómo me hacían así. Ya, bueno, hasta las 500 ya se me quitó, ya pude dormir. Y al otro día me dijo, ¿qué pasó? Te estuve hablando, mandé a alguien por ti. Y fue ahí donde dije, no, pues sí. Sí, está canijo ese Felipe. Sí, era una persona muy poderosa. Él ayudaba, hacía cosas buenas y malas, ¿no? Él ayudaba a gente hasta por videollamada, por teléfono. Yo decía, ¿cómo le hace, no? ¿Cómo le hace? Y sí, lo escuchaba, tenía el altavoz y aquí se ponía el celular y le decía a la persona, a ver, haz esto, haz aquello, ponle alcohol, préndelo. Y se escuchaba de repente en la misma llamada como bufaba, había algo. Y la persona que estaba del otro lado de la línea medio gritaba así, se impresionaba de lo que estaba viendo en ese momento. Era muy, muy impresionante todo eso. Por eso te digo, sí sé de lo que estás hablando. Sí, ¿no? Pues hay cosas con las cuales no hay que meterse. ¿Y desde cuándo has sentido esa sensibilidad? ¿Desde cuándo has tenido esa sensibilidad? Pues yo creo que desde muy niña, o sea, mi mamá me contaba historias que yo veía personas, ¿no? Tenemos un tío que fue el que crió a mi mamá, a mi tío Luis, entonces donde vivíamos ahí está, ¿no? Y siempre ha estado, ¿no? Entonces me decía mi mamá que un día llegó y yo le dije, oye, vino mi tío. Y me decía, ¿cómo? ¿Cuál tío? Y le decía, sí, mi tío Luis, chinito y así. Y le empezaba a contar todo y me decía, no, es que ¿cómo crees, tío? No está vivo. ¿Tú O le sea, decías eso a tu mamá? ajá, o sea, pero ella estaba muy pequeña, o sea, la verdad es que yo no lo recuerdo, pero ella sí se acuerda muy, muy bien de todo eso. ¿Y no hubo algún evento en el cual a partir de eso hayas tenido esa sensibilidad o desde No, siempre? yo De siento tomar. que siempre he sido así. También a mi papá le gustan mucho las cosas súper oscuras, ¿no? Él es darks, muy, muy darks. Y le gustan, pues, igual las leyendas. De hecho, escuchamos relatos
si estamos comiendo, si estamos haciendo cosas y así, o sea, es como que algo cotidiano. Ya no me da miedo, o sea, escucharlas, ¿no? Pero vivirlas, pues sí, ¿no? Vivirlas es completamente diferente. Y he conocido mucha gente que así como Felipe sabe canalizar, ¿no? Tanto para bien, para mal, pero yo no he aprendido, sinceramente no he aprendido, no he ayudado a gente que me gustaría que sí, tal vez sí, pero pues hasta ahora no. Solamente una vez en la escuela conocí a una persona que se dedicaba como como tipo magia ancestral, pero era así, o sea, ¿cómo decirlo? ¿Chamanismo? Ajá. Entonces, ella me decía, ¿no? Que si sí era real lo que yo veía. Y le decía que sí, ¿no? Entonces un día me puso muy a prueba, ¿no? Y cuando entró ella al salón, o sea, yo vi que atrás traía algo, o sea, traía una persona muy grande, o sea, ella era muy como de tamaño, yo mido unos 60, y esa cosa medía yo creo que 2 metros, pero era oscura, un oscuro muy feo, así como en las películas, así los demonios, ¿no? No era rojo, ni tenía cuernos, ni nada de eso, pero solamente era una persona muy, muy alta, y se veía como su aura toda negra, negra, Pero estaba negra. pegada atrás de él, estaba encima. No, de ella, estaba perdón. como así como atrás, como si fuera su sombra, pero era muy grande, ¿no? Y yo no me podía concentrar en la clase porque ella seguía hablando y yo no podía verla, ¿no? Porque me daba mucho miedo. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Y entonces me acerqué al final de la clase y le dije, ¿le puedo decir algo? Es que estoy muy inquieta. Y me dijo, sí, dime, cuéntame. Me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, es que hay alguien atrás de usted. Y me dijo, ¿sí, ya lo viste? Y le dije, Ah, sí. caray. Y me dijo, y no has visto al otro, porque el otro es malo. Y yo me quedé muy impresionada y le dije, es que me puedo salir porque en eso me empezó a dar como que mucha ansiedad. Y yo estudiaba en una escuela de enfermería y la escuela era como un hospital, ¿no? Yo tenía muchas ansias y me salí. Y cuando entré, se veía de reojo igual una persona chiquita, chiquita, así como en cuclillas. Y me decía, esa no la veas, no la veas. Pues esa era la mala. Ah, no sé, pero me decía que no la viera. Entonces ella canalizaba eso y eran como sus guardianes. Tal vez, porque ella decía que tenía un despertar espiritual y que al final de cuentas como que se le arraigaba una entidad que era la que la guiaba. Pero nunca pude hablar más de eso. Después de eso fue mi cambio de escuela y ya nunca volvimos a hablar. Sí, porque ella me decía, es que hay personas que tienen, o como dices tú, canalizan todo que hasta se materializa. Y yo le decía, ¿cómo crees? Me decía, sí, te invito. Y la verdad es que a mí me dio mucho miedo, ¿no? Pues y sí, yo dije, es no para lo quiero menos. hacer porque me decía ella, es que hay gente que mueve cosas. Y yo le decía, ¿cómo crees? Y me decía, sí, es que es un nivel de conciencia que uno alcanza. Pero pues, si quieres un día ir, vamos. Y yo no quise. Pero sí nos llegó a Va poner creíble. reportajes igual de rurales, ¿no? O sea, no era así como en la ciudad, era así como en la sierra. Y así cómo se manejaban los brujos o así, ¿no? Porque no creo que ni son brujos, son chamanes. Chamanes, sí, Entonces así son era generalmente. ese tipo de cosas. La verdad estaba muy, muy padre, sí me gustó mucho, pero nunca he tenido como el valor absoluto de decir, ok, me entrego a esto. Sí, Porque, así. pues no sé, No, que pues es que da conlleve, ¿no? miedo. Que implique, Exactamente, pues así fue también con Fíjate que es el Felipe. miedo como a perder el alma y algo malo se te meta a ti. que te Sí. acompañe siempre. O Sí, se o que te meta, lleve. no simplemente que te posea, literalmente. Sí, por eso también cuando Felipe me decía, vamos al cerro, yo estuve en un tiempo muy reacio a ir porque dije, no, ¿qué tal si me vas a ir a entregar allá? Y hablando de eso, de los guardianes, me recuerdo ahorita en una ocasión en la cual en mi negocio, él llegó, él siempre ocupaba la primera máquina de este lado, del lado derecho, y llegó y me dijo, voy a ocupar la máquina, quítala, porque había una chica en ese momento ahí. Y yo dije, pues, ¿cómo la voy a quitar? Pues ni modo que le digo que se vaya o cómo. Sí, ahorita, porque estaba muy insistente. Ujú. ¿Sabes qué? Ya me voy. Se fue. Y ya cuando se fue la chica, llegó él otra vez ya muy en la noche y sí me dijo, necesitaba esa máquina, porque en esa máquina dejé un guardián. Así me lo dijo. Ya no va a estar él. Según, digo, yo en ese momento yo dije, no, quién sabe de qué hablas, ¿no? Todavía no era tanto mi conocimiento ni mi allegado hacia él, en el cual ya me mostró todo lo que él sabía, ¿no? Entonces estábamos empezando con la relación de conocerlo más. Y el siguiente día asaltaron el local, porque dijo que ese guardián lo había dejado ahí para que cuidara el local. No. Exactamente cuando
dijo que ya no iba a estar exactamente ese día. Fueron 2 asaltos los que me hicieron en el tiempo que tuve el negocio. En una ocasión fue esa, y en otra ocasión él me regaló un tetragramatón. Uh-huh. Es un espejo de protección. Okay. Yo lo había pegado teníamos una puerta corrediza de cristal. Entonces el tetragramatón estaba pegado, dando hacia afuera, y en una de esas, al correrlo, como que se atoró y se cayó. Dije, ahorita lo levanto. Pues en el momento en el cual estaba abajo y estaba sin estar a la vista, en ese momento también me llegaron a asaltar. Sí, es pura energía eso. Y justamente hasta que dicen eso, me ha tocado sentir la pesadez que tú mencionas, Fer, de que te quieres mover y estás consciente nada más en la cabeza, ahora sí que sin algo, la cabeza, y todo el cuerpo no te funciona y quieres gritar. No puedes. Sí, ¿estás de acuerdo que hay una supuesta... Nada más por asomarme en ese espejo, porque dicen que es un repelente. Sí, supuestamente como las malas energías o las malas cosas te regresan. Y a lo mejor toda la gente que va pasando y tirando pues su mala vibra... Está absorbiendo eso, y al que se asoma, vas. Sí, y de hecho hay una explicación científica sobre lo que es la subida del muerto, pero... sabemos que realmente si se te sube algo, se siente el peso encima. No es de que el cerebro primero se despierte antes que el cuerpo, no, se siente algo pesado que te está oprimiendo. Yo pues por si sí o si no, sí creemos. Sí, no, aquí somos fieles creyentes de todas ese tipo de entidades. De pesadeces. Ya me acordé porque dejé de hacer y ver. Porque me acuerdo mucho, les voy a contar una historia, esa es muy personal, demasiado personal. Yo en ese tiempo en el que veía, sentía y escuchaba, igual se me subía el muerto, pues tiro por viaje, a veces todas las noches, y era muy desgastante. Y me acuerdo mucho que me hablaban así como pedirme favores de vea esto, ve el otro, escúchame, háblame, suéñame, dame entrada, o así eran todas esas voces, hasta yo pensé que tenía esquizofrenia. Okay, o sea, pero era una sola voz. No, eran varias, ¿no? Entonces yo decía, no, entonces yo estoy mal o estoy loca, ¿no? Hasta llegué a pensar que o que ves que cuando estás en la calle, pues escuchas todo, ¿no? Llegas a un lugar y sigues escuchando un tiempo y después se va. Pero seguían esas voces constantemente, ¿no? Ya me decían, Fer, y no sé qué, yo decía, ay, ya, por favor, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que yo decía, no me hable, no les voy a hacer caso, no, y me puse en mi plan. Y siempre amanecía golpeada, o sea, tenía moretones aquí, moretones acá, moretones allá, y decía mi mamá, es que ya no puedo, de verdad, ya no puedo. Y seguía pasando eso hasta que un día se agravó. Un día de la nada desperté y le dije a mi mamá, me duele mucho las costillas, me duele demasiado, otra vez me pegaron, me siento muy mal, por favor, ayúdame. Y me dijo, tranquilízate, métete a bañar, me metí a bañar normal, fui a la escuela, yo iba a la secundaria. Y llegué a la secundaria, todo normal, pero yo decía, es que me duele, me falta el aire, yo sufro de alergia, soy hiperreactora bronquial. Y yo pensé que era un brote, o sea, como que un momento, de que no podía respirar, de que no podía estar bien, ¿no? Entonces, siguiendo el día, yo empecé a empeorar cada día más. Bueno, más bien, no día, hora. Y le tuvieron que hablar a mis papás para que fueran por mí. Ya cuando fueron por mí, me hicieron una revisión médica y el médico me dijo que tenía 2 fracturas de costilla. Entonces, 2 costillas rotas. Sí, 2 costillas rotas. Entonces ya cuando vieron la radiografía tal cual como era, pues sí tenía 2 costillas rotas. Entonces ya de ahí les empezó a preocupar más a mis papás, sí, ¿no? Porque ya tenías un contacto físico. Entonces dijeron, con algo. no, ¿qué está pasando? O sea, al final de cuentas es algo que ya está subiendo de tono, ya no está correcto, porque al final de cuentas pues creemos que hay entidades físico. Buenas, ¿no? Y también malas. Entonces esto se empezó a grabar y me acuerdo mucho que después de eso fuimos con una curandera que la verdad es que yo creo que ya no vive, porque ya era muy viejita. Y ya cuando llegamos allá me dijo, no, traes el muerto. Pero así casi inmediato. Y yo le dije, ¿cómo que? Entonces ya me echó venden como unos aeros. Bueno, ella comentaba que tenía un ente encima y sacó un spray de esos que venden de hierbas. Entonces me lo empezó a rociar por todo el cuerpo, ¿no? Y me lo echó atrás de la nuca, y cuando me lo echó atrás de la nuca yo sentí que me iba a desmayar, ¿no? Y me decía, es que poco a poco va a ir saliendo porque te tiene consumida. Yo decía, ay, no puede ser, ¿no? Y me acuerdo ese día que hasta me vomité, o sea, fue tanto como... no sé cómo decirlo,
que sí me sentí después mejor, pero cada noche soñaba cosas y soñaba cosas y soñaba cosas. Pero a ver, en ese momento cuando te lo echó en la nuca, ok, te ibas a desmayar, ¿sentiste algo diferente, no sé, más pesadez, No, más liviana, ligera? o sea, me sentía ligera, muy Se te ligera, liberas. todo, o sea, me sentía así como... Sí, un peso de encima te quitaron. Sí, entonces después de eso dije ya pude descansar, obviamente no retomar mi vida porque tenía 2 fracturas de costilla, Sí. pero después de eso empezó a irse un poco las cosas. O sea, perdón que interrumpa, esa ansiedad primero te atacó energéticamente Ajá, hasta que debilitó tu cuerpo y el cuerpo ya fue cuando sufrió las fracturas de las costillas. sí, porque yo amanecía casi todos los días con moretones, o sea, no había día que yo no pudiera descansar. O sea, ya veían el moretonzote acá, el moretonzote Como si acá. hubieran golpeado. Sí, como si me hubieran agarrado a golpes. Y yo le decía a mi mamá, no, es que vi otra vez. ¿Y ella qué decía en ese momento? O sea, ¿Mi mamá? digo, al ver el moretón. Pues mi mamá siempre me creyó mucho en mí, ¿no? Siempre ha dicho que tengo un don. O sea, tal cual, no sé si es un don o algo, pero sí he tenido, pues esas sensaciones, pues. Y ella nunca me dijo, no te creo así, ¿no? Y sí, hasta que pasó ese día. Y después todos me decían, porque en el hospital me decían, es que ¿cómo te fracturaste? Te ve a tu mamá. Sí, no, te iba a decir, ¿Qué siempre pasó, hacen esas no? Yo preguntas. o sea, ni modo que le dijera, no, pues me agarró golpe, estoy muerto. Pues no. Sí. Entonces, no. Ah, qué grueso, qué grueso. Pero bueno, entonces han sido las veces que más ha subido de tono, digamos, ese tipo Sí. de manifestaciones. Sí, de hecho, a partir de ahí ya dije, no, ya no. Y te negaste y ya te No, ya no. cerraste. a Ajá, ese me tipo de cerré un cosas. poco. O sea, hay periodos en los que veo más, ¿no? Cuando es noviembre, cuando empieza octubre, es cuando empiezo a sentir más energías o cuando empiezo a ver más personas. Y actualmente, es decir, en noviembre, el octubre anterior, ¿empezaste a sentir eso? No, apenas en estos meses, o Ah, sea, ok. eso tiene como unos 2, 3 meses. Entonces estás volviendo a sentir. Ajá, otra vez. ¿Y cómo te cierras? ¿Cómo te abres? Pues yo siento que cuando me cierro es cuando empiezo a ignorar, ¿no? O empiezo a ocuparme más y más. Sí, a hacer Y no oídos doy, sordos. ajá, no doy pie a enfocarme, ¿no? A decir por qué está ahí o qué está haciendo, Sí, a clavarte o qué en ese necesita, pensamiento, o ¿no? empezar a, no sé, ajá. A querer hasta buscar, ¿no? O sea, Sí, si sí, ves sí. algo, ¿por qué lo ves? A ver, te puede ayudar, todo eso. Ahí es donde te cierras y mejor volteas para otro lado. Sí, exactamente, ¿no? Pero igual a veces es como de doble filo porque cuando necesito como respuestas a mí, me duermo y durmiendo pido, ¿no? Que las entidades que están a mi alrededor, o sea, yo pido que realmente me ayuden a entender, ¿no? Que me den respuestas, que me ayuden, que lo vean a través de los sueños, visiones, lo que sea. Y a veces sí es, a través de sueños es cuando pasan cosas y digo, ya sé qué va a pasar. O me estás mintiendo, o yo ya sé la verdad, o no, o sea, cosas así. Cuando alguien te miente, por ejemplo, un novio, ¿sabes que te está mintiendo? Sí, a ¿Qué veces. sientes o ves realmente la acción y las palabras? Hubo una vez que tenía un novio que nunca supe dónde estaba, ¿no? Él me dijo, no, yo estoy aquí. Yo le dije, no, y me voy a dormir y voy a saber dónde estás. Y me dormí y me acuerdo que lo había visto, que lo veía en la calle con la ropa que yo le describí y que estaba con sus amigos. Y le dije, ta. Y me dijo, ¿cómo crees? Y le dije, ¿es en serio? Sí. ¿En sueño o despierta? No, ya estaba dormida, pero, me dormí un ratititititito. Y ya después Casi en casi eso. como para consultar. Como A ver, para ¿dónde consultar. estás? Sí, te ¿Y creo. eso lo haces consciente? O sea, quiero consultar y lo haces. ¿O No, luego a veces, casi siempre es por sueños, ¿no? Pero sí, a veces, tengo la boca pesada. Lo que yo digo a veces sí se hace. O sea, pero es más lo malo que lo bueno, pero no es como que yo desee el mal a todo el mundo. A veces me encuentro como cualquier otra persona enojada en algún punto de mi vida. dices algo? Dice, ajá. Yo tenía últimamente un exnovio que apenas terminé y le decía, ay, ¿cómo no te pasó un pinche camión encima? Y hace unos meses le tuvo un aplastamiento por un camión. Entonces, o sea, ahorita nos reímos él y yo, ¿no? Pero él me dijo, no, te pasaste. ¿Andado o ya no? No, ya no. Pero se acuerdan. Sí, se acuerda. Entonces sí le dije no. Por eso no le deseo el mal a nadie, al contrario, mucha buena vibra. Pero sí hay veces en las que yo me molesto y no está bien. O sea, también tengo una amiga que me traicionó absurdamente con mi exnovio.
Y la verdad es que me enojé mucho, mucho, mucho porque a mí me dolió mucho, no el novio, eso da igual, ¿no? Pero me dolió mucho como la la traición de traición, la o sea, amiga, era se casi mi supone que hermana, era. pues. No te lo esperabas de esa persona. Sí, fue muy fuerte y la verdad es que en mi tontería le dije, ay, ¿cómo no se te cae el techo encima de tu casa? Yo estoy harta, ¿no? Y pasaron como media semana y se le cayó el techo. O sea, yo tengo fotos, se les puedo enseñar, donde me manda y me dice, Fer, se me cayó el techo de la casa y solamente en mi cuarto. ¿Crees que nos puedas mandar esas fotos si es que Sí, las autorizas y las ponemos en sí, video? y me dice, Sí. lo malo es que pues ese día estaban acostados sus papás ahí. O sea, no se le cayó tal cual todo el techo, pero todo el repellaje, no sé si Sí, se pero diga no como así. el aplanado, cosas Ajá, todo el así. aplanado se cayó así. Entonces hasta tuvo que ir protección civil, de eso que me acuerdo, pues. Pero sí dije, chale, no, ya no voy a decir nada. Entonces igual ahorita que fui con mi amigo me decía, no, deséame buena suerte, o dime qué pasó, o tú qué ves, qué Sí, piensas, mejor. ¿no? O sea, deséame lo mejor y si es verdad que sea así. Le dije, sí. Oye, bueno, es que sí está muy cagado esto, lo que voy a preguntar. ¿Ves algo aquí ahorita? Pues se siente, pero no veo nada. Ahorita no. ¿Pero qué se ¿Sientes siente? algo? Sí, como pesadez. No mucha, pero así leve sombra. No sé si es por igual, porque ustedes están como con muy contacto en todo esto energético, ¿no? En todas las historias que les cuentan, todas las cosas. Lo que sí ves que a veces sí Felipe está contigo. Ah, sí. Sí, y cada que lo nombras lo siento. ¿Lo estás sintiendo? No, cuando sí, pero no. Y me acuerdo mucho que cuando se murió le dije, mi mamá ya se murió. Y me dijo, ¿cómo crees? Le dije, sí, ya se murió. Y sin antes que él te dijera. Sí, porque yo no sabía. O sea, primero sentiste que se murió, después por nada te enteras que se Ajá, murió. sí, me dijo que ya se había muerto. Bueno, y lo ves que está cuando lo nombro y lo ves enojado, de buenas. Pues ¿cómo era? X. ¿Cómo era? Sí. Ajá. Duro, de carácter. Sí, pero Y no. mientras sea duro, no hay problema, pero mientras esté enojado, ahí sí aguas. Aguas, porque sí recuerdo, una de sus amigas de Felipe, en alguna ocasión, cuando estaba con ellos éramos muy allegados. Me sentaba con él a escucharlo horas, de repente llegaba esta amiga, de repente nos fuimos a, a platicar con el hermano de ella, el cual tocaba en un grupo. No voy a decir el nombre de qué grupo. Resulta que esta señora le dijo, ay Felipe, ayer no me dejaste dormir en toda la noche. Pero lo dejó así al aire nada más. Que bueno, ya después yo, no digamos que no digamos que me enteré por ella, pero con la situación de que a mí me estaban ahorcando en esa ocasión. Ah, ya lo es mismo, cuando yo dije, entendiste. ah, mira. O sea, este cabrón manda algo. Sí, Ah. manda algo. Ay. Y en otra ocasión, digo, ahorita que ya está saliendo todo esto, en otra ocasión recuerdo que él, contraté a una persona, a una mujer, para que trabajara conmigo porque yo estaba todo el día en el negocio y pues era muy demandante, a veces ni poder ir a comer podía porque pues, tenía que estar todo el tiempo atendiendo el negocio. Entonces contraté a una mujer y él, Felipe, llegó a ver a esta mujer y me dijo, aguas con ella porque si te puede fregar, te va a fregar. Aguas con ella. Pero bueno, pues ya era demasiado tarde, ya andaba con ella. Entonces, en una ocasión sí me dijo, afortunadamente se quedó nada más en dicho, dime si andas con ella, porque si no voy a mandar ahorita a tus demonios a que te traigan. Entonces, bueno, pues ya le dije lo que le tenía que decir y santa paz hasta ahí. Pero sí me quedó muy grabado eso de que dije, no, ¿sabes qué? Mejor por la derecha y te digo lo que necesites que te diga, porque sí, poco a poco en mi relación con él me fui dando cuenta de todo el poder que tenía y todo lo que podía hacer. Como te comenté, o sea, ayudaba, consultaba gente por la línea telefónica, ¿no? O sea, yo digo, Sí. o sea, ¿cómo usas ese poder? También. ¿Se va a reflejar de aquí hasta Estados Unidos o cómo? Sí, llegó a escuchar y le llegaban depósitos de Estados Unidos. A mí me decía, ¿sabes qué? Toma esta clave y vete a cobrar al Oxxo. Y ya eran que $600, que $1,000, que pues, ahí luego me andaba haciendo yo también, de alguna manera, bolas con las cuentas de quién era cada cual, porque sí, él era una gente muy poderosa. Él tenía una gente muy poderosa y hacía muchos trabajos aquí y en todos lados. Había veces en las que se ausentaba de su casa por meses enteros y ya me comentaba, estuve aquí, hice esto, me peleé con tal entidad y bueno, sí te digo que era como escuchar la mano peluda
en vivo y a todo color. Es que sí, uno cuando tiene ese tipo de poder. Sí, Es que sí se puede ayudar, al contrario, pues sí. La verdad es que yo ayudo más que nada pues a mi familia, ¿no? O sea, yo tengo una conexión muy, muy fuerte con mi hermano el mayor. O sea, con los dos, pero más con el mayor, ¿no? Porque ese es el problema, pues. Entonces, yo sé cuando algo le va a pasar. O sea, así como cuando dicen, ¿no? Los gemelos, el otro siente lo que está sintiendo. Así yo, ¿no? Hubo una ocasión que yo me desperté y me decía a mi mamá, es que no sé nada de tu hermano. Le digo, lo acaban de machetear. ¿Cómo crees? Le digo, sí, está lastimado de aquí, de un brazo, de la espalda. ¿Y eso lo ves en sueño? Estaba dormida, sí, lo vi en sueño y fue rapidísimo. Me paré y le dije, mamá, oye, márcale. Y mi papá tuvo que ir por él y sí, lo había macheteado. ¿Dónde dijiste? Sí. ¿Y tienes fotos de que se No le tomé fotos, pero casi todas las veces son consultas que me dice, ¿cómo estoy? O cómo voy, ¿no? O qué ves. Le decía, no hagas esto, no hagas el otro, o así, ¿no? Y hubo una vez que la verdad es que sí lo castigué. Me asaltaron a mí muy feo y me quitaron la mochila y me despojaron de todo. Y pues yo estaba muy triste porque llevaba cosas de mi trabajo y pues era una cantidad grande en todo lo que llevaba, pues era bastante dinero, ¿no? Claro. Entonces yo estaba muy triste y me acuerdo que llegué a mi casa y él estaba ahí y me decía, ay, ¿por qué te dejaste de robar? Sí, como Y si le decía a fuera mi papá tan así de, ay, ya ves, tu hija, le gusta que le roben. Y estuvo muele y muele, yo creo que como una hora. Y me hizo enojar mucho. Entonces volteé y le dije, lo que me pase a mí te va a pasar a ti. Y de mí te vas a acordar. Y se fue. Y a la semana regresó y me dice, no, es que me robaron mi celular, me robaron una cartera que tenía como cruzada, me robaron la cartera cruzada y traía dinero y traía y traía el otro. Y me dice, y haciendo cuentas fue lo mismo que perdiste tú. Wow. Y me dijo, Sí, me te comentaron pasaste de eso. lanza. Y le dije, no, pues yo te dije que ya me dejaras en paz. No me dejaste en paz, pues ahí te va. Entonces sí, a veces soy muy consciente y a veces no, pero por lo regular trato de siempre que nos pasen cosas buenas a todos. Claro, así debe de Que ser. nos eche la buena vibra para que nos haga Sí, una una vez. Es más, tú eres la que está abriendo esta serie de videos. Sí, Tú eres sí. la madrina. Tú eres No, la madrina. No me juzguen, no me juzguen, solamente estoy desde que no sé, ¿no? Realmente no sé cómo se lidia con esto. Sí, claro. Y es muy difícil. Nunca vas a encontrar un libro de cómo lidiar con ese tipo de situaciones. Digo, lo más recomendable sería consultar a una persona que ya esté Que sí dentro de... sepa, ajá. Y que sepa también, porque supongo que si alguien que no sabe exactamente lo que está haciendo y te mete en este mundo, hasta puede ser contraproducente, porque puedes atraer cosas que ¿Qué no quieres? no quieres. Sí, exactamente. Porque he escuchado que puedes abrir una puerta equivocada y para cerrarla está canijo. Sí, entonces sí, pues la verdad es que no. ¿Y te gusta que te pase esto o no? Pues a veces sí, ¿no? Pero hay veces que no, porque hay veces cosas que me pasan malas o tengo rachas feas, ¿no? Y está muy gacho. También tengo otra historia ahorita que dijiste que sí me gustó, ¿no? Va. Tengo una pulsera que la tengo desde que pues, yo iba a entrar a la secundaria y yo siempre le digo a ver si la puedo traer. Es una pulsera de la mala suerte. Wow. Es una pulsera de la mala suerte. Es una pulsera como esas que venden rojitas, si se las han visto que traen como un ojito y así. Sí. Es muy parecida a esa y la tengo hasta en un monederito porque no me gusta usarla, ¿no? Y yo me acuerdo que yo sí predije esa pulsera es de la mala suerte, ¿no? Y se la presté un tiempo igual hacia mi hermano y le pasaban un montón de cosas, ¿no? Y había veces que hacía maldades, ¿no? Te la presto y así, porque no me creían y les pasaba un montón de cosas, ¿no? Y me decían, ay, no, Fer, tu pinche cosa. Yo decía, bueno, ya. Entonces la tengo guardada, la voy a buscar, pero sí existe la pulsera de la mala suerte. ¿Y a quien la use sí le pasan cosas? Sí, le pasan cosas muy gachas. Ya está comprobadísimo. Sí, pero yo creo que sí hay como instrumentos o cosas así que sí tienen mala suerte. Apenas igual estoy viviendo en otro lado. Y hay un libro que yo quiero leer, la verdad es que no recuerdo muy bien el título, es como La levedad del ser, es como un libro, no sé cómo contarlo. ¿Esotérico? ¿Chamánico? No, nada de eso, o sea... De hecho hay una película, ¿no? Bueno, sí. Bueno, no me continúa, yo acuerdo, tampoco. les voy a poner, les pones tú aquí, Sí. el libro que es, y mi amiga lo tiene en la casa, ¿no? Entonces yo le dije, oye, rólalo, préstamelo para leerlo porque ya leí una fracción y sí me gustó. Me dijo, no, Fer. Le dije, ¿por qué no? Y me dijo, no, porque cada que abrimos ese libro pasa algo malo. O sea, ¿ese libro de qué trata o de qué habla? Es no sé cómo denominarlo, no sé si es como filosófico o así.
Sí, de hecho hasta hay una película. Pero me dijo, no lo abras, no lo veas, ni siquiera, o sea, lo sacó y me dijo, ya lo encontré, así como este. Me dijo, ya lo encontré. Ahorita te lo doy. Y yo creo que ella le hizo así, o no sé, ese día nos pasó algo muy, muy feo. Y yo dije, no, mejor ya no lo vamos a leer. Y ahí lo dejamos, y de hecho ella lo tiene en un ropero y siempre dice, no hay que abrirlo. Desde que me lo enseñó, yo dije, ¿Qué serán energías que quién se guardan? sabe, no sé, en pero sí me dijo, objetos? cada que agarramos ese libro pasa algo mal. Sí, porque sabemos de objetos malditos y figuras y en sí Amuletos. que guardan ciertas energías que... Negativas. De cuentas es un lugar sagrado, ¿no? Donde se siente una protección, es como decir, aquí no puedes entrar. Sí, porque es esa situación en la cual dicen que traes cargando un muerto, ¿no? Yo he escuchado muchas anécdotas de gente que casi ven como si tuvieras a alguien aquí cargando y te sientes pesado. Cuando vas a que de alguna manera te hagan una limpia o una liberación, de repente sientes que ya te quitan ese peso, ¿no? Digo, ahora sí que sería cuestión de ver algún caso en específico, pero es lo que he escuchado en ciertos relatos, ¿no? Sí, son cosas que digo. Y esa es la única cosa que yo viví y dije, no manches, estuvo muy feo. Qué cosas. Pues sí, existen todo ese tipo de cosas y por eso, bueno, pues estamos aquí. Estamos aquí contándolas porque hay todo un mundo allá afuera en el cual suceden cosas que no entendemos y cosas que no son buenas, generalmente. Una vez, Humberto me enseñó una foto de una persona, no sé si te acuerdas. A ver. Me acuerdo que estábamos en el carro y me dijiste, oye, a ver, ¿qué me puedes decir de él? Ah, sí. Y le dije, pues es tal, así, 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 tiene un tatuaje aquí. Y te empecé a describir todo y me dijo, sí, es cierto. Y yo ni lo conocía. La verdad es que yo no lo conocía, no sé si te acuerdas. Más o menos me acuerdo, pero no me acuerdo quién era. No, la verdad es que no me acuerdo quién era, pero sí me enseñó la foto y me dijo, pues dime más o menos qué onda. Y ya le empecé a consultar, pues, porque todos dicen que lo imagino o algo así, pero a veces es como cuando tienes una idea. Así me pasa, Sí, cuando ¿no? te viene a la mente Te viene a la simplemente, mente algo y yo solamente lo digo. Porque al final de cuentas digo, sí tengo un don, pero a lo mejor yo soy receptora, pues. Y yo nada más lo digo. Pero a lo mejor hay algo más. ¿Qué hay? ¿Quién sabe? Entonces, ¿se te viene la idea? Ajá, como la ¿Lo idea. imaginas o nada más es la idea como una voz que te lo dice y lo hablas? Algo así. Ajá. No escucho la voz, obviamente, pero es como si fuera una idea, pues. Ah, ok. Entonces, sí podría ser como parte de la visión remota. Eso. He escuchado, no sé qué tan cierto sea, o crean ustedes dos, que cuando tienes un presentimiento de no mames, mejor no voy a tal fiesta porque algo me va a pasar, haz de cuenta como si tu ángel protector desde el cielo o de donde esté, desde lo más alto, tuviera una mega trompeta y desde donde él está, ¿Te te dijera? está hablando directamente así internamente, de, oye, no vayas porque va a pasar esto, y eso le llaman o lo conocemos como presentimiento, Ok. pero realmente tengo entendido que son voces de nuestro ángel guardián que nos dice, no vayas, no hagas esto, no hagas el otro, porque si no va a repercutir con cosas malas. No, sí me ha pasado. Igual cuando yo siento que algo malo va a pasar, o sea, que cuando es directamente para mí hasta me espero, ¿no? Hubo un tiempo en la vocacional que igual, me iba a ir en el camión y dije, no, mejor no, y me bajé. Entonces, después de eso salieron unas noticias que subieron a asaltar y habían matado a una persona. Entonces sí dije, ay. Sí, simplemente es esa cuestión en la cual no sé si sea un poder divino, como dices, que de alguna manera tu ángel es el que lo hace, pero es algo que es alguna situación en la cual hace que en ese momento te dé por agacharte, amarrarte el zapato, cuando a los 3 segundos va a pasar un camión, ¿no? Una bala, quizás. Sí, una bala, o sea, algo malo va a pasar. De hecho, yo me acuerdo hace como 6 meses, llegué muy temprano en la mañana al trabajo y me fui a buscar qué desayunar. Entonces resulta que fui a ver ahí sobre Insurgentes y el Eje 10. No había nada para desayunar y pasé por una tiendita. Iba caminando y de repente dije, bueno, pues salgo de la tienda, aunque sea unas galletas. Me regresé. Fueron como 10 segundos, seguí caminando y en ese mismo momento una camioneta se estrelló con un árbol que estaba a 5 metros míos. O sea, si yo no me hubiera detenido esos 10 segundos, esa Se hubiera sido tu camioneta, destino. y me hubiera quedado ahí prensado con ella.
O sea, de plano así fue demasiado evidente así. Casi hasta pude contar los segundos que yo me tardé, porque esa camioneta llegó y se incrustó ahí con el árbol exactamente donde yo iba a pasar en ese momento cuando me detuve a comprar algo. Sí, pues eso es algo que, bueno, yo opino que no sabe uno darle voz, darle palabra del qué es, por qué es. Simplemente es algo que te avisa y sin quererlo uno ya lo toma de manera normal. Ah, pues me detengo a agarrar una moneda que había ahí y en ese momento, bueno, pues si no te hubieras detenido algo hubiera pasado, ¿no? Sí, también. ¿Y tú qué opinas de eso? ¿Es casualidad o sí es algo como que te frena? Pues es que ahí es como que algo que te frena, ¿no? Pues es como el dicho que aunque te quites. Exactamente. Sí, claro. Entonces claro. podría ser así, pero cuando me pasa a mí no, yo sí lo siento, o sea, sí lo siento. O cuando pasa algo que va a pasar algo muy feo, o sea, yo tengo como una maña, la verdad es que ni sé si existe, pero o algo así, pero a mí me funciona, o sea, cuando yo siento que algo muy malo va a pasar, busco donde haya madera y lo toco 3 veces. Solamente en el tercero siento como que no va a pasar. Porque si yo lo dejo 2, digo, no, me tengo que parar. Y luego es en la noche, estoy así dormida y me despierta de golpe, ¿no? Y digo, no, necesito madera, ¿no? O sea, necesito contrarrestar esto que va a pasar. Y al final sí pasa. No, ya no pasa. Como que lo cancela. No sé, ajá, entonces luego sí me ha pasado y digo, no. Es un buen tip. Pero pues también eso de que yo he pensado cosas malas, pues sí me ha pasado, ¿no? Que luego me arrepiento y digo, no. O sea, o hay veces que hasta estoy enojado, tengo un mal día y digo, ay, cualquier cosa como una gente normal, o sea, no me juzguen. Sí, claro. ¿no? Pero Pues, después digo, no, o sea, yo me acuerdo que también yo puedo hacer eso y no me gusta. Entonces trato de siempre tener mi mente en otro lado o escuchar, pues música, estar en mi mundo, ¿no? Para no generar ciertos conflictos con las demás personas. bueno, pero entonces de alguna manera, digo, todo lo que nos has platicado nos deja un resultante en el cual tú tienes cierta sensibilidad. Sí, yo la considero cual que sí. No quieres A la cual me niego. ejercitarla. Sí, exactamente. No sí, quieres sí. porque te asusta el resultado, el proceso, qué cosas vas a ver que desconoces y pueden hacerte daño, ¿no? Sí, exactamente, porque no sé de qué manera. Al final de cuentas esto es un intercambio de energías, ¿no? O sea, yo te ayudo, pero ¿qué vas a dar a cambio? O sea, como lo hemos visto con brujos, chamanes y otras cosas, casi siempre hay algo de por medio, o sea, nunca nada va a ser gratis. Sí, de hecho también Felipe me decía que él mismo, como hacía cosas buenas y cosas malas, Esto se él me decía pensaba. que una vez al año él se tenía que Claro. purificar. Felipe me llegaba a decir que él, como hacía cosas buenas y malas, esas energías negativas se le quedaban a él. Entonces él una vez al año se tenía que purificar. O sea, tenía que ir él, siendo un brujo, tenía ¿Hacer que ir algo con bueno? otro brujo, no, a que le hiciera un tipo limpia. Porque todas esas energías de las cosas que hacía mal, Se le quedaban. se le quedaban Pues a sí, él. al final de cuentas uno se le queda. Exactamente. De hecho, yo, con todo el tiempo que estuve con él, con todo lo que lo conocí, nunca yo le pedí que hiciera algo por mí. ¿Por qué? Porque sabía exactamente. Si de por sí me hablaba a las 2 de la mañana, vente, pues me iba a sentir aún más comprometido a darle gusto a las cosas que él me pedía que hiciera, ¿no? Entonces, yo personalmente nunca le pedí un favor, porque así me lo hubiera tomado, pero sí, él se lo hubiera cobrado como tal, ¿no? Sí. De hecho, nunca le pedí, pero sí me ayudó. Recuerdo un momento en el cual en mi trabajo manejábamos una información muy delicada, muy delicada. Entonces estaba haciendo unas configuraciones en el equipo de una persona vía remota y me acuerdo que había un archivo que era una llave para que él pudiera abrir todo su sistema, donde tenía información de muchos años, información muy sensible, facturas y cosas muy delicadas. Entonces, ese archivo llave lo teníamos que renombrar porque al configurar ese archivo se iba a duplicar y se iba a encimar con el otro. Entonces yo no lo respaldé, no le cambié el nombre. Entonces esto hizo que perdiera años de trabajo esta persona. Y de hecho mi jefe ya me tenía de alguna manera sentenciado, en el cual al primer error me iba, porque hubo una situación en la cual regresé a ese puesto y él no quería que regresara porque yo sabía
ciertas cuestiones, contraseñas, etcétera, para no hacernos muy largo. Entonces, esa acción significaba que yo iba a perder mi trabajo, palabras simples, ¿no? Entonces resulta que yo tenía una amiga que tenía contacto con Felipe y yo le platiqué a ella. Entonces ella le pidió a Felipe que me hiciera ese trabajo. Entonces Felipe me dijo, oye, ya me enteré de lo que hiciste, a ver, mándame esto. Y yo de alguna manera, haciéndole entender, bueno, pero consta que yo no te lo estoy pidiendo, ¿eh? Yo ya me estaba haciendo a la idea de qué iba a hacer después de esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, él hizo ese movimiento y sí, con todo el poder que tenía él, con todo lo que hizo, dijo, consígueme este y este, se los conseguí, ¿sabes qué? No va a pasar nada. Tal no pasó cual. Nada. Absolutamente nada, donde cuando he sabido que gente por menos que eso se ha ido de la empresa. ¿No? Exactamente, entonces sí era una persona que tenía mucho poder y sí sabía mucho, era muy ególatra, muy brusco al hablar, te hablaba groserías, te gritaba, sí, me tocaron varias que me hizo, pero bueno, yo sabía que de alguna manera, por esa relación que empezaba ya a tener con él, de cierta amistad muy apegada, era por mi bien, ¿no? Por ejemplo, en ese entonces estaba casado y sí me dijo, bueno, no tienes que permitir esto, tienes que hacer esto. Y yo de alguna manera en esa situación en la que estaba todavía era demasiado permisivo y no, es que ¿cómo crees? No, ¿cómo no? Lo tienes que hacer así. Y obviamente sabía que aunque me sonara muy brusco y muy mal encarada toda esa situación que él me hacía, era por mi bien. Sí, porque tenía que hacer cosas que yo no estaba acostumbrado, que yo de alguna manera tenía que hacer para liberarme de todo ese rollo, ¿no? Es que él sabía cosas. Ándale, ahora sí que lo podemos decir, él sabía cosas. Las veía también. Las veía también. Entonces sí, o sea, esa cuestión es, regresando al tema, de la cuestión de que él mismo se tenía que purificar de alguna manera, porque todas esas cosas malas que él hacía, porque sí, obviamente llegaba mucha gente, ¿sabes qué? Mira, me hizo esto, me hizo aquello. Esa situación en la cual él se le pegaba muchas malas vibras, entonces él se tenía que purificar. No sé si han escuchado nada de esa mentira. Pues a mí me dijo, tenemos una persona como que muy personal en la que nos ayuda. Me había comentado que tenía que intencionar una planta. O sea, me dijo, hay que intencionar una planta en donde tú puedas, como canalizar todas esas emociones y se vaya a la planta, porque al final de cuentas es vida, entonces ella te va a ayudar, pero hay que intencionarla, porque no nada más puedes comprar una planta y decir, yo te intenciono para mis problemas, pues, sí. ¿No? Entonces es así. Sí, porque de alguna manera lo que tú estás comentando es que como un círculo, tú se lo pasas al 2, el 2 al 3 y bueno, ¿y luego dónde queda? Uh-huh. ¿No? Sí, a algún lugar donde se pueda tener. Es lo que a mí me comentaba, pero sí dije, a lo mejor cuando ya la tenga podría ser más fácil el descargar todo esto, porque luego siendo muy cargada, pues yo sí me hago como la limpia, ya saben, la típica limpia del huevito, y luego sale horrible, ¿no? Pero sí me siento más tranquila, ¿no? O sea... Sí, pues ahí se jala toda la energía. Sí, entonces pues sí. Así es esto. No, pero sí me tengo que controlar. Igual mi último ex. Le dije, si me estás engañando vas a chocar. Y le dije, mírame a los ojos, mírame. Y me dijo, te lo juro que no. Y que choca la semana. Y que me marca bien enojado. Tú me hiciste. Sí, me dijo, fue tu culpa, tú me lo deseaste. Pero tú me engañaste. Y sí le dije, ¿qué pasó, Macer? ¿Qué dijimos? Exacto, ¿qué pasó? Sí le dije, pues, ¿qué dijimos? Y se quedó callado. Me dijo, no, es que eres de lo peor que me acuerdo. ¿De lo peor? Sí, pero ni siquiera fue un choque fuerte, o sea, fue un... Ajá, un besito. Dije, bueno, nada más estaba hablando por algo. Pues sí. Pero pues sí. Pues sí, pues esas han sido las historias que nos contó aquí Fer. ¿Cómo te sentiste, Fer, con nuestra visita aquí a Crónicas Prohibidas? La verdad es que muy bien, muy cómoda, muy atendida. Y pues sí, muy tranquila. Sí, te descargaste. Sí, de alguna forma como que siempre evité este tipo de temas, ¿no? O sea, porque la gente luego no cree hasta que pues, les hago algo. Entonces... Hasta que les pasa. Hasta que pasa algo, ¿no? Sí. Pero en realidad pues, me sentí bien, pero al final de cuentas sí siento así como que... Oh. Sí, no, ya nosotros nos dejaste así. Es como de algo pasa, ¿eh? Exactamente, como con ciertas dos. Ahorita lo que me dijiste que cuando hablo de Felipe, él está... Sí, lo materializas, lo traes.
Ya ni me digas eso, ya no voy a poder dormir. Sí, lo traes. Bueno, pues esperemos que todo sea para Que bien. todo que sea para bien. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en la hora del podcast, aquí con Fer Quevedo, aquí acompañándonos. Y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Lo que desees decirnos. para Compren cerrar el libro. programa. Yo lo leo cuando voy en el metro, cuando hay mucho tráfico, en el metrobús, en donde sea. Y esperen el libro 2, ya viene en camino. Y bueno, pues continúen con nosotros. Más adelante vamos a tener más invitados y vamos a tener más episodios. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego, hasta la próxima.